Turismo. Sirva la ocasión para saludarlos con motivo de estar a puertas de un nuevo año, 2020. Aprovecho la oportunidad para hacer llegar algunos alcances en torno a la normatividad última que se ha dado en nuestro país, en Perú. Me refiero específicamente al reglamento para la categorización y o calificación turística de restaurantes, que se dictó el 24 de noviembre de este mismo año y que se ha visto complementada por la resolución ministerial publicada en el Diario Oficial del Peruano este 23 de diciembre. Lo curioso es que la denominación de reglamento de restaurantes tradicional que se ha venido utilizando a través de los años se abandonó. Y ese pequeño detalle referido a la sola categorización y o calificación de turísticos nos da a entender la circunscripción para esos restaurantes cuyos titulares hayan deseado ostentar la misma, porque esta no es obligatoria. Son una serie de disposiciones administrativas que están dentro de, obviamente, del sector, pero que no son obligatorias, no son imperativas, son voluntarias. Pero hagamos un poco de memoria. En los antecedentes históricos, recordemos, los reglamentos de restaurantes, el que antecedió fue el de 2004, dictado en postrimerías del gobierno de un individuo de apellido Toledo que tenía la presidencia de la República. Y a este a su vez le antecedió otro reglamento de restaurantes del año 93, que se dictó durante el periodo que gobernó otro individuo de apellido Fujimori. Ambos que tienen mucho en común, pero que no vamos a entrar en detalles, puesto que esta tribuna no amerita que nos dediquemos a ello. Lo interesante es sí tener presente que los reglamentos son de los prestadores de servicios turísticos y no están circunscritos a determinada categoría y o calificación especial. Entonces, quiere decir de que dentro de esta categoría los restaurantes de 1 a 5 tenedores estarían obligados a ese cumplimiento, siempre y cuando lo hayan solicitado. Y además del cumplimiento de sus normas administrativas generales y específicas, están sujetos a supervisión. La pregunta es entonces, ¿y qué pasa con los restaurantes que no han decidido solicitar una categorización de 1 a 5 tenedores, que son la gran mayoría, o turísticos? Si esto es así, quiere decir que estos quedan fuera de la norma. Entonces, esto nos origina una serie de inquietudes, ¿no? Porque, claro, existe el directorio de prestadores de servicios turísticos donde van a aparecer inscritos aquellos que hayan solicitado ostentar dicha categoría o calificación, lo cual está clarísimo y es algo ya conocido. Pero ¿qué pasa con los restaurantes que no lo pidieron? Preexiste en los antecedentes la base de datos, que debe ser actualizada, puesto que esta información es valiosa, es un instrumento muy importante para el desarrollo del país. Ya no se menciona nada al respecto. Por otro lado, se hace una descripción panorámica acerca de los alcances que tiene cada autoridad involucrada de una u otra manera con la prestación de servicios de un restaurante. Me refiero, por ejemplo, a hacer alusión al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o como también lo hace, en su caso, por Indecopi. Más de lo mismo, puesto que sabemos que cada autoridad conoce el ámbito de aplicación de sus normas, dada su naturaleza y también sus competencias. Algo verdaderamente dramático. Se desarrolla el tema de los certificados, que ya había sido modificado anteladamente al reglamento de restaurantes. Es decir, los certificados que antes tenían una vigencia de 5 años, ahora han pasado a tener una de manera indeterminada. Quiere decir que con la sola declaración a la autoridad le basta. Pregunta: ¿en un mercado informal como el nuestro basta la sola palabra? No seamos ilusos. ¿Cuántos de los restaurantes que conocemos, y no voy a retroceder mucho, sino
de nuestro contexto mucho más actualizado, nos daremos cuenta de que hay muchos que han declarado cosas que no eran ciertas y que ha llegado al extremo de que no solamente se afecten integralmente, sino también hasta la propia vida de trabajadores dentro de los restaurantes. Esta es una labor conjunta que todos los sectores involucrados tendrían que coadyuvar para el celo del Estado y cumplir con ese rol de tutela, de protección que debe ofrecer. Pero, además de ello, la pregunta es, ¿nos olvidamos del artículo 27 de la Ley General de Turismo? Voy a hacerles recordar tanto las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como demás personas naturales o jurídicas del ámbito privado con o sin fines de lucro del sector turismo. Ese artículo 27 de la Ley General de Turismo desarrolla en el primer párrafo que los prestadores de servicios turísticos son personas naturales o jurídicas. En su momento, quien les habla, en el seno del Congreso de la República, a propósito de las sesiones de trabajo en la comisión revisora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso verano de 2008, enfatizamos que eran de naturaleza pública o privada, lo cual no fue acogido, lo recortaron y lo dejaron tal cual con una definición bastante simple. Pero muy al margen de eso, en el segundo párrafo quedó claro que estas normas se dictaban a través del Ejecutivo mediante reglamentos y eran aprobados por decreto supremo, con la intervención del Ministerio, por supuesto, del MINCETUR. Pero a renglón seguido, también se hace alusión que los prestadores de servicios turísticos aparecen en el anexo 1 de la misma Ley General de Turismo. La pregunta es entonces, si está tan claro que en el literal H, donde se citan a los restaurantes, se señalan a todos en su conjunto, todos los prestadores de servicios turísticos, ¿de dónde sale que haya una restricción a determinados restaurantes, hacer la diferencia donde la ley no lo distingue a través de un reglamento? Definitivamente, con ello que se está evidenciando una desnaturalización de dicho artículo. No se ha respetado la jerarquía. Un reglamento está subordinado a su ley. Y en este caso lo que estamos advirtiendo es una clara afectación a la integración de las normas. Pregunta. Entonces, ¿quiere decir que estas falencias que venimos heredando y que hemos esperado 15 años para que nos dicten esta norma, señor presidente Martín Vizcarra Cornejo, usted no ha sido informado? Por supuesto. Tenemos una serie de funcionarios y de asesores. La pregunta sería, ¿cuenta con los asesores debidamente idóneos, no solamente para enriquecer con una técnica legislativa, sino con un conocimiento a cabalidad del sector? ¿Cómo pueden haberse dictado normas tan dispersas, alejados de la realidad, de todo criterio de razonabilidad? No hay calidad, no hay eficacia. Y, por si fuera poco, esto nos vislumbra una afectación a la seguridad jurídica del sector turismo en el país. No me voy a pronunciar sobre otros aspectos, evidentemente, pero esto, sinceramente, es una voz de alarma. Entonces, yo no quiero sino concluir diciendo, yo auguro que de cara al Bicentenario encontremos un mejor escenario. Pero el camino se hace al andar. Y desde ahora los invito a aquellos señores que duermen en un escritorio o que toman su desayuno a media mañana y ya están esperando a la hora del almuerzo y después ya están alistándose para la hora de salida. Estos burócratas, los invito a que despierten, a que se levanten más temprano y sobre todo a que trabajen. El orden, la responsabilidad y el compromiso con la patria son primeros. Esperemos que todo mejore de cara al Bicentenario. Es nuestro deseo. Y que no nos quedemos reducidos a simplemente normas desprovistas del celo, de la calidad y sobre todo de un trabajo integral en beneficio del país. Espero que el año 2020 nos encuentre en una mejor proyección.
Un abrazo para todos.